Las luces fluorescentes de la panadería de Lorenzo zumbaban sobre mi cabeza, proyectando un brillo áspero que hacía mi agotamiento aún más evidente en el reflejo de la vitrina. Mis dedos temblaron ligeramente mientras sacaba mi gastada cartera de cuero de mi bolso, ya sabiendo lo que encontraría dentro. $15 y algunas monedas, ni siquiera cerca de los 50 que necesitaba. Lo siento mucho, señorita Reeves, de verdad lo siento. Marco, el dueño de la panadería, se movió incómodo detrás del mostrador. Sus ojos comprensivos lo hacían aún peor. Quizás podría hacer un pastel más pequeño, algo sencillo. Tragué saliva con dificultad, sintiendo el dolor de la derrota subir por mi garganta. No, está bien. Solo necesito cancelar el pedido. Mi voz se quebró en la última palabra. Jack había sido muy específico sobre querer a Spider-Man. Ya sabes cómo son los niños de 6 años. La verdad flotaba pesadamente entre nosotros. Yo sabía cómo eran los niños de 6 años, y Marco sabía cómo eran las madres solteras que luchaban por pagar el alquiler. Mami prometió un pastel de Spider-Man. Le había dicho a Jack anoche mientras lo arropaba. Sus ojos brillaban de emoción. Mi hijo, con su diente frontal faltante y su perpetuo remolino, que merecía mucho más que promesas rotas y pasteles de cumpleaños cancelados. Volveré la semana que viene, quizás solo por un cupcake normal o algo, murmuré, metiendo mi patética colección de billetes de nuevo en mi cartera. El olor a pan fresco y glaseado azucarado de repente me resultó nauseabundo en lugar de reconfortante. Fue entonces cuando lo sentí, un cambio en el aire, como si la presión atmosférica hubiera cambiado de repente. La pequeña campana sobre la puerta sonó, y toda la panadería pareció contener la respiración. Lo primero que noté fue el olor. Colonia cara con notas de cedro y algo más oscuro, más primitivo. Luego vino el sonido de zapatos de cuero italianos contra el suelo de baldosas, deliberado y sin prisas. No me di la vuelta de inmediato, demasiado ocupada tratando de contener las humillantes lágrimas que amenazaban con caer. Señor Castellano, la voz de Marco se había transformado por completo, más aguda, más deferente. Un honor inesperado. ¿Cómo puedo servirle hoy? Finalmente miré por encima del hombro, la curiosidad superando momentáneamente mi vergüenza. El hombre parado junto a la puerta hacía que la pequeña panadería pareciera aún más pequeña. Alto, con hombros anchos envueltos en lo que obviamente era un traje hecho a medida. Cabello oscuro, perfectamente peinado. Pero fueron sus ojos los que me atraparon, afilados, observadores, del color del whisky al sol. Por una fracción de segundo, esos ojos se encontraron con los míos, y algo eléctrico y peligroso pasó entre nosotros. Me di la vuelta rápidamente, agarrando mi bolso del mostrador. Lo último que necesitaba era desmoronarme frente a extraños, especialmente un extraño que irradiaba poder como este. Necesito irme, le murmuré a Marco, ya dirigiéndome hacia la puerta. Tendría que pasar cerca del recién llegado para salir, y mantuve mi mirada firmemente en el suelo, contando las baldosas agrietadas bajo mis zapatillas gastadas. Pero al acercarme a la puerta, una voz profunda me detuvo en seco. El pastel de Spider-Man. ¿Cuánto? Me quedé inmóvil, sin saber si me hablaba a mí. Pero cuando levanté la vista, esos ojos ámbar estaban fijos directamente en mi rostro. Algo en su expresión hizo que mi corazón se detuviera. Intenso, evaluador. No es... Yo ya me iba, tartamudeé. Se volvió hacia Marco sin reconocer mi respuesta.
El pastel que esta mujer estaba pidiendo. ¿Cuánto? Marco nos miró nervioso. $50, señor Castellano. El hombre castellano asintió una vez. Luego sacó una elegante cartera de cuero de su chaqueta. Con facilidad practicada, extrajo varios billetes y los colocó sobre el mostrador. El pastel estará listo para recoger mañana. Sí, por supuesto, señor Castellano. Bien. Solo entonces se volvió hacia mí. Problema resuelto. El calor subió a mi rostro. Una mezcla de vergüenza, indignación y algo más que no podía nombrar. No puedo aceptar eso, dije. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Ni siquiera lo conozco. Una esquina de su boca se elevó en lo que podría haber sido diversión, aunque sus ojos permanecieron calculadores. Dominic Castellano. Extendió una mano. Ahora me conoces. No le tomé la mano. No es lo que quise decir. Su nombre, me incitó, con la mano aún extendida, aparentemente imperturbable por mi rechazo. Ellie, dije a regañadientes. Ellie Reeves. Ellie. La forma en que dijo mi nombre me produjo un escalofrío involuntario. Consideren lo hecho. El pastel estará listo mañana. ¿Por qué haría esto? Pregunté, agarrando mi bolso con más fuerza, de repente consciente de lo cerca que estaba parado. A pesar de la sutil amenaza de su presencia, no pude detectar ninguna malicia obvia en su expresión. Solo una intensa curiosidad. Un niño debería tener un pastel en su cumpleaños. El tono de Dominic sugería que esto era obvio. ¿A qué hora es la fiesta? La pregunta me tomó por sorpresa. A las 3, pero lo entregaré. Asintió a alguien detrás de él. Y solo entonces noté al hombre de hombros anchos esperando en silencio junto a la puerta. Un guardaespaldas o chofer, vigilante e inexpresivo. No, dije con firmeza, recuperando la voz. Gracias, pero no. Aprecio el gesto, pero no puedo aceptar esto. Algo cruzó por el rostro de Dominic. Sorpresa, quizás. Tuve la impresión de que no estaba acostumbrado a que lo rechazaran. ¿Le negarías a tu hijo un pastel de cumpleaños por orgullo? Preguntó. Su voz más baja ahora, casi íntima. Las palabras golpearon como un puñetazo físico. No sabes nada de mi hijo ni de mí. Sé lo suficiente. Sus ojos recorrieron mi rostro, deteniéndose en las sombras bajo mis ojos, las líneas de preocupación comenzando a formarse entre mis cejas. Trabajas demasiado duro. Estás agotada. Y mañana es el cumpleaños de tu hijo, pero no puedes pagar su pastel. La ira se encendió dentro de mí, caliente y defensiva. No necesito tu caridad, ni tu juicio. Por primera vez, una sonrisa genuina tocó sus labios, transformando su rostro de meramente guapo a algo devastador. No es caridad. Ellie Reeves, considéralo un favor, uno que devolverás algún día. Las implicaciones de esa afirmación quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de un significado que no pude descifrar completamente. Antes de que pudiera formular una respuesta, se volvió hacia Marco. «Hazlo especial», instruyó. «El mejor pastel de Spider-Man que hayas hecho». Luego me miró de nuevo, y algo en su mirada me hizo sentir a la vez vista y expuesta. «Hasta mañana, Ellie Reeves». La campana sonó de nuevo cuando se fue. Su silencioso compañero, siguiéndolo como una sombra. A través de la ventana, vislumbré un elegante coche negro esperando en la acera. Otro hombre abriendo la puerta. Luego se fueron, dejando solo el persistente aroma de esa embriagadora colonia. Marco dejó escapar un suspiro audible. ¿Conoce al señor Castellano? No, dije, aún mirando la puerta. ¿Quién es él?
La expresión de Marco cambió, volviéndose cautelosa. Es dueño de varios negocios en la zona, muy respetado, muy influyente. La cuidadosa elección de palabras me dijo todo lo que necesitaba saber. Había vivido en esta ciudad el tiempo suficiente para entender lo que realmente significaba influyente. El elegante traje, los hombres flanqueándolo, la forma en que Marco se había inclinado prácticamente. Dominic Castellano no era solo rico, estaba conectado. Caminé a casa aturdida. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la acera agrietada de nuestro vecindario. Mi edificio de apartamentos se alzaba delante. Un ruinoso edificio de 5 pisos, sin ascensor, que había visto días mejores. La señora Petrovich estaba afuera barriendo el mismo trozo de hormigón que barría todos los días. Sus manos nudosas por la artritis agarraban la escoba como un salvavidas. Ellie, querida, me llamó al acercarme. ¿Está Jack en casa de la escuela con la señora Chen abajo? Confirmé, logrando una pequeña sonrisa. Mi anciana vecina le había tomado un cariño especial a Jack, y a menudo lo cuidaba cuando mis turnos en el restaurante terminaban tarde. Lo voy a buscar ahora. ¡Qué buen chico!, dijo, asintiendo con aprobación. Tan educado. Lo estás criando bien, incluso sin su padre. La mención del padre de Jack me produjo un dolor familiar en el pecho. 3 años desaparecido, desvanecido con nuestros ahorros y cualquier atisbo de seguridad que habíamos construido. Otra razón por la que el favor casualmente ofrecido por Dominic Castellano se sentía tan peligroso. Había aprendido por las malas que nada viene sin un precio. Encontré a Jack tendido en el suelo de la sala de la señora Chen, coloreando cuidadosamente lo que parecía ser un superhéroe de su propia invención. «¡Mami!», exclamó, levantándose para abrazarme por la cintura. «Mira lo que hice. Es incluso más fuerte que Spider-Man». «¡Guau!», dije, pasándole los dedos por su suave cabello castaño. «Tan como el mío. Es increíble, cariño». La señora Chen apareció desde la cocina, secándose las manos con un trapo de cocina. Se comió todo su bocadillo hoy. Niño muy hambriento. «Gracias por cuidarlo», dije, como hacía todos los días. «No hay problema». Sus ojos amables se arrugaron en las esquinas. «¿Cumpleaños mañana? ¿Sí?» 6 años. Jack rebotó emocionado. «Sí. Y tendremos pastel de Spider-Man, ¿verdad, mamá?». El familiar peso de la culpa me oprimió. Abrí la boca, preparada para explicar que los planes habían cambiado, que quizás podríamos hacer algo especial el próximo fin de semana. Pero luego recordé la voz segura de Dominic Castellano. «El pastel estará listo mañana». «Así es, cariño». Me escuché decir. «Pastel de Spider-Man mañana». El rostro de Jack se iluminó con una alegría tan pura que mi corazón se retorció dolorosamente. ¿Qué había hecho? Aceptar un favor de un hombre que irradiaba peligro, que obviamente esperaba algo a cambio. Todo por un pastel de cumpleaños esa noche. Después de que Jack se durmió, me senté en nuestra pequeña mesa de la cocina, bebiendo una taza de té que se había enfriado. El apartamento estaba en silencio, excepto por el ocasional traqueteo del viejo radiador y los sonidos distantes de la ciudad que se filtraban por nuestras delgadas ventanas. Había tomado un turno extra en el restaurante para mañana por la noche, perdiéndome parte del cumpleaños de Jack, pero ganando lo suficiente para comprarle la figura de acción que había estado mirando durante meses. Justo cuando estaba a punto de irme a la cama, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «El pastel será entregado a las 2:30. ¿Cuál es tu dirección?». Me quedé mirando la pantalla,
un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Cómo había conseguido Dominic Castellano mi número? No se lo había dado. Tampoco se lo había dado a Marco. Mis dedos se cernieron sobre el teclado durante un largo momento antes de responder. ¿Cómo consiguió este número? La respuesta llegó de inmediato. Tengo recursos, Ellie. Dirección. Debatí ignorarlo, bloquear el número, pero luego pensé en el rostro de Jack, la emoción en sus ojos ante la perspectiva de su pastel de Spider-Man. Con un suspiro de resignación, le envié mi dirección e inmediatamente me arrepentí. ¿Qué clase de madre le estaba dando la dirección de nuestro hogar a un hombre que claramente estaba involucrado en algo ilegal, peligroso? Una desesperada, aparentemente, como si sintiera mis pensamientos, apareció otro mensaje. No te preocupes, solo el pastel por ahora. Esas dos últimas palabras quedaron en mi mente mientras finalmente me arrastraba a la cama. El agotamiento me arrastraba a pesar de mis pensamientos acelerados. Por ahora, como si esto fuera solo el comienzo de algo, como si Dominic Castellano ya hubiera decidido que habría más por venir. En mis sueños esa noche, vi esos ojos ámbar observándome. Sentí el peso de una promesa tácita, o era una amenaza, y me desperté con el corazón latiendo en mi pecho, las sábanas enredadas alrededor de mis piernas como cadenas. La mañana llegó demasiado rápido. Me desperté antes de la alarma, desorientada y todavía cansada. El recuerdo de los mensajes de texto de Dominic Castellano fresco en mi mente. Por un momento, consideré enviarle un mensaje para cancelar la entrega del pastel, para decirle que no estaríamos en casa después de todo. Pero sabía que no lo haría. No cuando Jack irrumpió en mi habitación minutos después, ya completamente vestido con su camiseta de Spider-Man, prácticamente vibrando de emoción. Es mi cumpleaños, mamá. Hoy cumplo 6, anunció, lanzándose sobre mi cama. Lo abracé, aspirando el aroma limpio de su cabello, tratando de apartar los pensamientos de hombres misteriosos y favores ominosos. «Feliz cumpleaños, mi valiente niño», susurré contra su frente. «Te amo mucho». «¿Lo suficiente para hacer panqueques?», preguntó, con los ojos grandes y esperanzados. Me reí. El sonido ahuyentó algunas de las sombras que me habían seguido desde el sueño. Definitivamente lo suficiente para panqueques. La mañana transcurrió en un torbellino de rituales de cumpleaños. Panqueques con chispas de chocolate, con forma de máscaras de Spider-Man ladeadas, abriendo los pequeños regalos que había logrado envolver. Calcetines nuevos, un libro para colorear y un juego de coches de juguete que había encontrado en liquidación, y decorando nuestro pequeño apartamento con las serpentinas de papel que había guardado del año pasado. Jack no pareció notar o importarle que nuestra celebración fuera modesta. A los 6 años, todavía era lo suficientemente joven como para encontrar alegría en las cosas más pequeñas. «¿Cuándo vendrán mis amigos, mamá?», preguntó mientras colgábamos las últimas decoraciones. «Pronto, cariño. Todavía nos quedan un par de horas». Había invitado a 3 niños de la clase de Jack, aquellos cuyos padres había logrado entablar amistad durante la recogida en la escuela, y a la señora Chen y la señora Petrovich. Una pequeña reunión, pero suficiente para hacer el día especial. A las 2:15 mi teléfono vibró con otro mensaje del número desconocido de Dominic. «Pastel en camino. Llegará en 15 minutos». Miré el mensaje. Mi estómago se apretó de ansiedad. Me había medio convencido de que toda la interacción en la panadería había sido un sueño extraño, que el pastel no se materializaría.
Ahora tenía 15 minutos para prepararme para lo que fuera que viniera. Revisé mi reflejo en el espejo del baño, frunciendo el ceño ante lo que vi. Ojeras, cabello recogido apresuradamente en una cola de caballo, vestida con mis jeans menos gastados y una simple blusa azul que alguna vez fue bonita, pero que ahora mostraba signos de demasiados lavados. Parecía exactamente lo que era, una madre soltera cansada y luchando por mantenerse a flote. El timbre sonó precisamente a las 2:30. Jack corrió a la puerta antes de que pudiera detenerlo, pero afortunadamente había sido bien entrenado para nunca abrirla sin mí. ¿Son mis amigos, mamá? ¿Es hora de mi fiesta? Sus ojos brillaban de anticipación. Vamos a ver, dije, tratando de mantener mi voz ligera mientras me acercaba a la puerta. Esperaba ver a uno de los intimidantes socios de Dominic, tal vez al hombre silencioso que había estado en la panadería. En cambio, cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con el propio Dominic Castellano. Estaba en nuestro mugriento pasillo, luciendo imposiblemente fuera de lugar, como una estrella de cine que accidentalmente se había equivocado de plató. El traje oscuro que llevaba hoy era incluso más impecable que el de ayer. Su camisa blanca impecable hacía más pronunciado el tono dorado de su piel. En sus manos había una gran caja blanca de panadería. Ellie, dijo, mi nombre como humo en su boca. Sus ojos pasaron por mí hacia donde Jack estaba medio escondido detrás de mis piernas. Algo en su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Y este debe ser el cumpleañero. Jack lo miró con curiosidad sin disimulo. ¿Es usted el hombre del pastel? Una sonrisa tiró de la comisura de la boca de Dominic, transformando su rostro de una manera que me dejó sin aliento. Sí, dijo simplemente. Soy el hombre del pastel. Por fin encontré mi voz. No tenías que entregarlo tú mismo. Quería hacerlo. Sus ojos se clavaron en los míos y sentí esa misma corriente eléctrica de la panadería. Una comunicación silenciosa que no pude descifrar completamente. ¿Puedo pasar? Cada instinto gritaba que permitir la entrada de Dominic Castellano a nuestra casa era una pésima idea. Pero con él parado allí y Jack mirando expectante, la negativa parecía imposible. Me hice a un lado. Gracias, dije al entrar, forzando las palabras a través de la opresión en mi garganta. Por el pastel, quiero decir. Miró nuestro apartamento, observando los muebles viejos, el papel pintado descolorido, las serpentinas de papel y el letrero hecho a mano de «Feliz cumpleaños, Jack», que había colgado en la pared. Me sentí expuesta, vulnerable de una manera que no tenía nada que ver con el peligro físico. «Spider-Man, ¿eh?», dijo Dominic a Jack, quien aún lo miraba con fascinación. Jack asintió con entusiasmo. «Es el mejor. Puede trepar paredes y lanzar telarañas y luchar contra los malos». «Suena impresionante», respondió Dominic, y me sorprendió la genuina calidez en su tono. Colocó la caja del pastel con cuidado en nuestra pequeña mesa de la cocina. Luego se metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. «Traje algo más para el cumpleañero, si a tu madre le parece bien». Me miró, una pregunta en sus ojos. Dudé, luego asentí con cautela. De su bolsillo, Dominic sacó un pequeño paquete exquisitamente envuelto. «Feliz cumpleaños, Jack». Los ojos de mi hijo se abrieron de par en par al aceptar el regalo, mirándome para pedir permiso para abrirlo. Cuando volví a asentir, rompió el papel con el entusiasmo típico de un niño de 6 años. «¡Guau!». La exclamación de Jack
fue sin aliento mientras revelaba lo que había dentro. La figura de acción de Spider-Man, de edición limitada, que había estado codiciando durante meses. La que yo no podía permitirme. La que había señalado en cada escaparate de juguetería por el que habíamos pasado. Mamá, mira, es el especial con los lanzatelarañas que se iluminan. Eso veo, dije, con la voz apenas audible. Miré a Dominic, que observaba la reacción de Jack con lo que parecía ser un placer genuino. ¿Cómo lo supiste? Se encogió de hombros, un gesto casual que desentonaba con su apariencia formal. Tengo un sobrino de su edad. Todos los chicos quieren este. Era una explicación plausible, pero algo en sus ojos me hizo dudar de que fuera toda la verdad. ¿Nos había investigado? El pensamiento me produjo un escalofrío. ¿Qué dices, Jack? Le animé. Gracias, señor pastelero. Jack sonrió a Dominic, abrazando su nuevo tesoro. Puedes llamarme Dominic, le dijo a Jack, luego me miró. Ambos pueden. El timbre volvió a sonar, salvándome de tener que responder. Esta vez era la señora Chen, con su nieto Kevin, que estaba en la clase de Jack. Oh, los ojos de la señora Chen se abrieron de par en par al ver a Dominic. Buah, no sabía que tenía compañía. Este es Dominic, dije, el nombre sonando extraño en mi lengua. Acababa de entregar el pastel de cumpleaños de Jack. Dominic le extendió la mano a la señora Chen. Un placer conocerla. Algo en la expresión de la señora Chen cambió al estrecharle la mano, un reconocimiento que me hizo preguntarme si ella sabía quién era, qué era, pero no dijo nada más allá de un saludo cortés. Más invitados llegaron en rápida sucesión. La señora Petrovich y los otros niños con sus madres. Noté cómo todos reaccionaban a la presencia de Dominic, las miradas curiosas, la forma en que las madres enderezaban su postura y se metían el cabello detrás de las orejas. Él tenía ese efecto, atrayendo la atención sin siquiera intentarlo. Debo irme, me dijo en voz baja mientras Jack y sus amigos se reunían alrededor de la mesa, ansiosos por ver el pastel. Esta es una celebración familiar. Asentí. Alivio y algo que se sentía incómodamente como decepción se mezclaban en mi pecho. Gracias de nuevo, dije, acompañándolo a la puerta. Por todo. Significa mucho para Jack. Dominic se detuvo en la entrada, sus ojos buscando mi rostro. ¿Y para ti? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, admití. Para mí también, asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Disfruta de la fiesta, Ellie. Estaré en contacto. La casual certeza de esas últimas palabras me siguió de vuelta al apartamento, donde los niños ahora clamaban por ver el interior de la caja del pastel. Con manos ligeramente temblorosas, levanté la tapa para revelar lo que había dentro. El pastel me dejó sin aliento. No era solo un pastel de Spider-Man. Era una obra de arte. 3 pisos de fondant perfecto, con Spider-Man posado en la parte superior. En una pose dinámica, el paisaje urbano de Nueva York extendiéndose por la base. Era el tipo de pastel que verías en el escaparate de una panadería de lujo o en una publicación de Instagram de una celebridad. No algo que esperarías de una panadería local para la fiesta de cumpleaños de un niño de 6 años. Mami, es el mejor pastel de la historia. Los ojos de Jack estaban muy abiertos. Su rostro brillaba de felicidad. A medida que avanzaba la fiesta, se comió el pastel. Se jugaron juegos. Se abrieron los regalos. Me encontré mirando repetidamente la puerta.
medio esperando ver a Dominic allí, pero no regresó. Y finalmente, me obligué a concentrarme en Jack y su día especial. Para cuando se fue el último invitado, Jack estaba agotado por el azúcar en el sofá, rodeado de sus nuevos tesoros. La figura de acción de Spider-Man aún agarrada a su mano, incluso mientras dormitaba. Me senté a su lado, acariciando suavemente su cabello, mi pecho apretado con una mezcla familiar de amor y miedo. Haría cualquier cosa para protegerlo, para darle la vida que se merecía. Pero últimamente, sentía que apenas me mantenía a flote. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Otro mensaje de Dominic. ¿Le gustó el pastel? Dudé. Luego escribí. Le encantó. Gracias. 3 puntos aparecieron inmediatamente. Luego. Me alegro. ¿Trabajas esta noche? Mis dedos se congelaron sobre la pantalla. ¿Cómo sabía que trabajaba de noche? No le había mencionado el restaurante. Antes de que pudiera decidir si responder, apareció otro mensaje. Me gustaría hablar contigo a solas. Puedo hacer que alguien cuide a Jack si tu niñera habitual no está disponible. Las alarmas sonaron en mi cabeza. Este hombre sugería que podía organizar el cuidado de mi hijo, un niño que acababa de conocer hoy. La presunción era asombrosa. Tengo que trabajar, respondí secamente. La señora Chen está cuidando a Jack. ¿Dónde? ¿A qué hora terminas? No debería decírselo. Darle a Dominic Castellano más información sobre mi vida se sentía peligroso, como abrir una puerta que no se podía volver a cerrar. Pero algo me obligó a responder con la verdad. Restaurante de Ross en la 9A. Termino a las 11. Te encontraré allí. Necesitamos hablar. No fue una petición. Me quedé mirando las palabras, sintiendo como si, de alguna manera, hubiera entrado en un camino que no había elegido. Uno que me llevaba hacia algo que no podía ver. ¿Sobre qué? Pregunté finalmente. Sobre el favor que me debes. Ahí estaba, la otra zapatilla cayendo. Había sabido desde el momento en que pagó ese pastel que habría un precio. Nada en este mundo era realmente gratis, especialmente la amabilidad de hombres como Dominic Castellano. Mis manos temblaron ligeramente mientras escribía. No accedí a ningún favor. Su respuesta fue inmediata. Aceptaste el pastel. Aceptaste el regalo para tu hijo. Tenemos un acuerdo, Ellie. El miedo y la indignación lucharon dentro de mí. ¿Quién se creía que era? ¿Qué esperaba de mí? Con dedos temblorosos, escribí. No puedo pagarte ahora mismo, pero lo haré. Solo dime cuánto por el pastel y el juguete, y encontraré la manera. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Finalmente. No quiero tu dinero, Ellie. A las 11 p.m. hablaremos entonces. No respondí, insegura de qué decir, cómo salir de lo que esto se estaba convirtiendo. Después de unos minutos, llegó un último mensaje. Feliz cumpleaños a Jack. Es un chico afortunado de tener una madre que se preocupa tanto. El mensaje me dejó inquieta de una manera diferente. El simple reconocimiento de mi amor por mi hijo, de alguna manera más íntimo que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Guardé el teléfono y me concentré en despertar a Jack suavemente, bañarlo y ponerle el pijama, leerle un cuento antes de tener que irme a trabajar. El mejor cumpleaños de la historia, mamá, murmuró somnoliento mientras le besaba la frente. ¿Viste mi pastel? ¿Y mi Spider-Man del hombre del pastel? ¿Crees que volverá alguna vez? Me congelé, con la mano aún acariciando su cabello. No lo sé, cariño, dije con cuidado. Quizás. Ahora duerme.
Te amo. Yo te amo más, respondió. Nuestro ritual nocturno ya se estaba desvaneciendo. Salí en silencio y llamé a la puerta de la señora Chen, con la mente en otra parte mientras le agradecía por cuidar a Jack de nuevo y prometía volver a las 11:30. Mientras caminaba hacia el restaurante, el aire fresco de la tarde contra mi piel, no podía quitarme la sensación de que mi vida había cambiado de alguna manera, que la aparición de Dominic Castellano había cambiado algo fundamental. Y a las 11 p.m. descubriría exactamente lo que eso significaba. El restaurante Rosie's estaba casi vacío cuando el reloj se acercó a las 11 p.m. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, proyectando sombras duras sobre las mesas de fórmica astilladas. Me movía entre los pocos clientes restantes, rellenando tazas de café y recogiendo platos con eficiencia mecánica, mi mente en otra parte. Con cada tic-tac del reloj, mi ansiedad aumentaba. «Parece que has visto un fantasma, cariño», comentó Dee, la otra camarera de noche, mientras nos cruzábamos detrás del mostrador. A sus 62 años, ella había estado sirviendo en Rosie's más tiempo del que yo había vivido, y no se perdía nada. «¿Todo bien con el cumpleaños de Jack?» «Estuvo genial», dije, forzando una sonrisa. «Solo cansada». Me dio una palmadita en el brazo con simpatía. La maldición de la madre soltera. Siempre cansada. Su mirada se desvió hacia algo más allá de mi hombro, y su expresión cambió. «Bueno, hola guapo, siéntate donde quieras». Me giré, ya sabiendo a quién vería. Dominic Castellano estaba en la entrada, haciendo que nuestro mugriento restaurante pareciera aún más destartalado en comparación. Se había cambiado su traje formal por unos vaqueros oscuros y un suéter de carbón que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, pero aún así irradiaba esa inconfundible aura de poder. Varias cabezas se giraron mientras se movía por el restaurante, sus ojos encontrando los míos de inmediato. Eligió una cabina en la esquina más alejada, parcialmente aislada del resto del comedor. Mientras se sentaba, noté el coche negro encendido afuera, la silueta de un conductor visible a través del parabrisas. Nunca solo, pensé. Incluso aquí, incluso ahora. ¿Amigo tuyo?, preguntó Doy, con las cejas levantadas sugestivamente. «No», dije demasiado rápido. «Solo alguien que conocí recientemente». «Bueno, te está mirando como si te conociera», me guiñó un ojo. «Y si no lo hace, parece que quiere hacerlo». El calor subió por mi cuello. «Tomaré su pedido». Me acerqué a su mesa con una compostura forzada, con el bloc de notas en la mano como si fuera un cliente más. «¿Qué le puedo traer?» Dominic me miró, esos ojos ámbar reflejando las luces de neón del restaurante. «Café, solo, una pausa. Y tu compañía cuando termines tu turno». Miré el reloj. 10 minutos hasta mi hora de salida oficial. Necesito volver a casa con mi hijo. La señora Chen lo está cuidando hasta las 11:30. Eso nos da tiempo para hablar. Ante mi expresión de sorpresa, añadió: «Lo mencionaste antes, ¿recuerdas?» Lo recordaba, pero el hecho de que hubiera retenido ese detalle me inquietó. Asentí rígidamente y fui a buscar su café, sintiendo sus ojos sobre mí todo el tiempo. Cuando regresé con su taza, me hizo un gesto para que me sentara frente a él. «Únete a mí. Todavía estoy trabajando». Miró alrededor del restaurante casi vacío. «Creo que pueden prescindir de ti por unos minutos». Como si fuera una señal, Doy apareció a mi lado. «Adelante, cariño. Yo cubro tus mesas». Le sonrió a Dominic con abierta curiosidad. «Yo me encargo de todo aquí». Atrapada,
Me deslicé a regañadientes en la cabina, colocando mi bloc de pedidos sobre la mesa como un escudo. Dominic me observó con una intensidad que me erizó la piel, como si estuviera catalogando cada detalle de mi apariencia. «¿Cómo fue el resto de la fiesta?», preguntó, con la voz baja y suave. La pregunta era tan normal, tan inesperada, que me desarmó momentáneamente. Estuvo bien. Jack se divirtió. Todos los niños quedaron impresionados con el pastel. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. Me alegro. Caímos en un silencio incómodo. Jugueteé con mi bolígrafo, dolorosamente consciente del contraste entre nosotros, su elegancia casual y mi uniforme de camarera arrugado, oliendo a aceite de freír y café barato. Finalmente, reuní mi valor y hice la pregunta que me había estado persiguiendo toda la noche. «¿Qué tipo de favor esperas de mí?» Dominic tomó un sorbo lento de su café antes de responder. «Quiero que cenes conmigo mañana por la noche». Parpadeé, segura de haberlo oído mal. «¿Cena? ¿Eso es todo por ahora?» Sus ojos me sostuvieron, ilegibles e intensos. ¿Es tan sorprendente? Sí, admití. Hombres como tú no compran pasteles de cumpleaños y juguetes para los hijos de mujeres extrañas solo para conseguir una cita. Una ceja se levantó ligeramente. ¿Hombres como yo? ¿Y qué clase de hombre crees que soy, Ellie? Bajé la voz, inclinándome ligeramente. No soy ingenua. Sé quién eres. Lo que eres. La reacción de Marco en la panadería, el coche, los guardaespaldas. Estás conectado. Probablemente peligroso. En lugar de ofenderse, Dominic pareció divertido. Y sin embargo, aquí estás sentada frente a mí. Porque no tengo otra opción, dije. La frustración se filtraba en mi tono. Lo has dejado claro. Su expresión se endureció ligeramente. Nunca he obligado a nadie a hacer nada en contra de su voluntad, Ellie. Si quieres irte ahora mismo, considera la deuda pagada. El pastel, el juguete, fueron regalos, no obligaciones. La oferta era tentadora. Podría levantarme, terminar mi turno y no volver a ver a Dominic Castellano. Pero algo me mantuvo arraigada a mi asiento. Curiosidad, quizás, o algo más peligroso. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente. ¿Por qué nos ayudaste ayer? No me conoces. Dominic permaneció en silencio durante un largo momento, sus dedos trazando ligeramente el borde de su taza de café. Cuando finalmente habló, su voz era más suave. Tenía 7 años cuando mi madre nos dejó. A mi padre, a mi hermana y a mí. No pudo manejar el negocio de mi padre. La vida. Hizo una pausa. Mi cumpleaños fue 2 semanas después de que se fue. Mi padre estaba demasiado enojado, demasiado amargado para recordar. Sin pastel, sin celebración. La confesión me sobresaltó. Era demasiado personal, demasiado vulnerable de un hombre que parecía tallado en piedra. Lo siento, dije en voz baja. Eso debe haber sido doloroso. Se encogió de hombros, pero el gesto casual no coincidía con la intensidad de sus ojos. Cuando te vi en esa panadería tratando de cancelar el pastel de tu hijo, algo se activó. Un recuerdo. Actué por impulso. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que realmente quieres de mí ahora mismo? Solo cenar. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Me pareces intrigante, Ellie Reeves. Una mujer que rechazaría la caridad, incluso si eso significa decepcionar a su hijo. Que me mira sin el miedo o la codicia que suelo verlo. Quiero saber más sobre ti. Mi rostro se enrojeció bajo su escrutinio. No hay nada intrigante en mí. Solo estoy tratando de sobrevivir.
Ahí te equivocas. Su voz bajó, enviándome un escalofrío involuntario por la espalda. La supervivencia requiere fuerza, y la fuerza siempre es intrigante. El reloj de la pared marcaba las 11:05. Mi turno había terminado oficialmente, pero me sentía arraigada a mi asiento, atrapada por la gravedad de la presencia de Dominic. «Tengo una proposición para ti», dijo abruptamente. Más allá de la cena, mi guardia se levantó de inmediato. «¿Qué clase de proposición?» «Necesito a alguien en quien pueda confiar en uno de mis negocios legítimos, mi restaurante, Castellano. El puesto de anfitriona acaba de abrirse. Horario de 5 a 11, de martes a sábado. El sueldo es significativamente mejor que lo que ganas aquí». Me quedé mirándolo, sin habla. ¿Me estaba ofreciendo un trabajo? ¿Por qué confiarías en mí?, pregunté finalmente. «Tú tampoco me conoces. Soy un buen juez de caracteres», respondió simplemente. «Y he hecho algunas averiguaciones. Has trabajado aquí 3 años sin faltar un turno. Antes de eso, estuviste en el hotel hasta que cerró. Pagas tu alquiler a tiempo a pesar de tus ingresos limitados. Eres confiable, trabajadora y discreta. El hecho de que me hubiera investigado debería haberme aterrorizado. Pero, extrañamente, no lo hizo. Lo que me aterrorizó fue el salvavidas que me ofrecía. Un trabajo mejor, un sueldo mejor, un horario mejor, que me permitiría pasar más tiempo con Jack. «¿Cuál es la trampa?», pregunté. Porque tenía que haber una. Los labios de Dominic se curvaron en una leve sonrisa. «Primero la cena, mañana por la noche, a las 8:00 p.m. Enviaré un coche para ti y organizaré el cuidado de niños. Podremos discutir los detalles entonces. Puedo encontrar mi propio cuidado de niños», dije automáticamente. La idea de que Dominic organizara a alguien para cuidar a Jack me incomodó profundamente. Inclinó la cabeza en reconocimiento. «Como desees, pero el coche no es negociable. Lo enviaré a las 7:30. Debí haberme negado. Debía haberme levantado, agradecerle los regalos de cumpleaños y marcharme. Pero la idea de seguir como estábamos, apenas sobreviviendo, trabajando horas agotadoras por un salario mínimo, siempre a una emergencia de la catástrofe, tomó la decisión por mí. «De acuerdo», dije. La palabra quedó suspendida entre nosotros como un contrato. «Cena mañana». Algo brilló en los ojos de Dominic. Satisfacción, quizás, o triunfo. Metió la mano en el bolsillo y colocó una tarjeta de visita sobre la mesa. Mi número personal, por si surge algo. Al tomar la tarjeta, nuestros dedos se rozaron y sentí esa misma corriente eléctrica de la panadería, más fuerte ahora. Me aparté rápidamente, metiendo la tarjeta en el bolsillo de mi uniforme. «Debo irme», dije, de repente desesperada por aire fresco, por distancia de este hombre que rápidamente se estaba convirtiendo en una interrupción de mi vida cuidadosamente controlada. Dominic asintió, poniéndose de pie como yo. «Te acompañaré a casa. No es necesario. Es tarde, y tu barrio no es el más seguro». Su tono dejó claro que esto no estaba abierto a discusión. «Mi chofer me seguirá y tomaré un taxi de vuelta después de verte a salvo dentro». La idea de que Dominic me acompañara a casa, que viera dónde vivíamos Jack y yo, se sintió como otra barrera cruzada. Pero también era muy consciente de los 2 jóvenes que habían estado merodeando por la esquina de mi manzana últimamente, sus ojos siguiéndome cada vez que pasaba. Tener a Dominic a mi lado esta noche me aseguraría llegar a casa a salvo. «Bien», concedí, agarrando mi abrigo de la sala de personal y despidiéndome de Doy, quien me dio una mirada de complicidad al salir.
El aire nocturno era fresco contra mi piel al salir. La calle estaba tranquila, excepto por los sonidos distantes del tráfico. El chofer de Dominic detuvo el coche, pero Dominic lo despidió con un gesto, indicando que caminaríamos. El sedán negro nos siguió lentamente mientras avanzábamos por la acera. Caminamos en silencio durante una manzana, el espacio entre nosotros cargado de preguntas tácitas. Era muy consciente de su presencia a mi lado, el tenue aroma de su colonia, el ritmo mesurado de sus pasos a juego con los míos, la forma en que su hombro ocasionalmente rozaba el mío cuando la acera se estrechaba. ¿Cuánto tiempo lleva siendo madre soltera?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. 3 años, respondí, sorprendiéndome con mi honestidad. El padre de Jack se fue cuando él tenía 3, y no proporciona ningún apoyo. La amargura que tanto me esforcé por reprimir cerca de Jack se coló en mi voz. Vació nuestra cuenta bancaria y desapareció. Sin manutención de niños, sin contacto, nada. La expresión de Dominic se oscureció. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué?, pregunté, de repente alarmada por el tono peligroso de su voz. Solo curiosidad. Pero no había nada casual en la forma en que lo dijo. No importa, dije con firmeza. Estamos mejor sin él. Doblamos en mi calle y noté con alivio que la esquina donde solían merodear los jóvenes estaba vacía esa noche. Al acercarnos a mi edificio, pude ver a la señora Petrovich mirando a través de sus cortinas, sin duda catalogando cada detalle para compartir con los otros inquilinos mañana. «Esta es mi casa», dije, deteniéndome frente a la entrada de mi edificio. «Gracias por acompañarme a casa». En lugar de despedirse, Dominic extendió la mano lentamente, dándome tiempo de sobra para apartarme, y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos estaban cálidos contra mi piel, el toque ligero como una pluma, pero enviando ondas de choque por mi cuerpo. «Hasta mañana, Ellie», dijo en voz baja, sus ojos fijos en los míos. No pude hablar. No pude moverme, atrapada en lo que fuera que esto era entre nosotros. Finalmente, logré asentir y girar hacia la puerta, torpeando ligeramente con mis llaves. Pude sentir sus ojos sobre mí mientras entraba al edificio, y solo cuando la puerta se cerró detrás de mí, solté el aliento que había estado conteniendo. La señora Chen estaba dormitando en mi sofá cuando entré a mi apartamento. Jack dormía en su habitación al final del pasillo. Ella se despertó de inmediato, parpadeando al verme. «Ya llegaste», dijo, recogiendo sus cosas. Jack se durmió rápidamente, todavía cansado de la fiesta. «Gracias por quedarte con él», dije, acompañándola a la puerta. «¿Cuánto te debo esta noche?», me hizo un gesto de desaprobación. «Sin cargo, regalo de cumpleaños para Jack». Intenté protestar, pero ella ya se dirigía por el pasillo a su propio apartamento con un suspiro. Cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, mi mente acelerada. ¿En qué me había metido? ¿Cenar con Dominic Castellano mañana por la noche? Posiblemente un nuevo trabajo en su restaurante. Se estaba moviendo demasiado rápido, descontrolándose, y sin embargo, no podía negar el aleteo de emoción debajo de mi ansiedad, la peligrosa emoción de ser vista, verdaderamente vista, por alguien como él. Revisé a Jack antes de prepararme para la cama, parada en el umbral de su habitación y observando el suave ascenso y descenso de su pecho. Se había quedado dormido,
abrazando la figura de acción de Spider-Man que Dominic le había dado. Mi valiente y hermoso niño, que merecía mucho más de lo que yo podía darle sola. ¿Fue por eso que acepté cenar? No por ninguna atracción hacia Dominic, sino por lo que él podría ofrecerle a Jack: mejores oportunidades, seguridad, estabilidad. Ya no estaba segura de poder confiar en mis propias motivaciones. Todo lo que sabía era que mañana por la noche cambiaría todo, para bien o para mal. Y a pesar de que todos mis instintos gritaban precaución, iba a reunirme con Dominic Castellano para cenar y escuchar lo que tenía que proponer. Mientras me metía en la cama, mi teléfono vibró con un mensaje: en casa a salvo. Me quedé mirando el mensaje, preguntándome cuántas mujeres habrían recibido mensajes similares de él a lo largo de los años. Cuántas se habrían sentido inesperadamente atraídas a su órbita, incapaces o poco dispuestas a escapar. Sí, gracias por acompañarme a casa. Su respuesta llegó de inmediato. Duerme bien, Ellie. Sueña con días mejores por venir. Dejé el teléfono a un lado, pero sus palabras me siguieron al sueño. Días mejores por venir. Era una promesa que deseaba desesperadamente creer, incluso si provenía del hombre más peligroso que jamás había conocido. El día siguiente transcurrió en un torbellino de tareas mundanas y ansiedad creciente. Llevé a Jack a la escuela, limpié nuestro apartamento, lavé la ropa en las máquinas que funcionaban con monedas en el sótano, todo mientras la invitación a cenar de Dominic se cernía como una tormenta en el horizonte. A última hora de la tarde, estaba parada frente a mi armario, mirando la lamentable selección de ropa con creciente desesperación. ¿Qué se ponía una para cenar con un jefe de la mafia? Tenía exactamente un vestido que podría considerarse apropiado para un buen restaurante. Un sencillo vestido negro cruzado que compré hace años para entrevistas de trabajo. Era modesto y ligeramente anticuado, pero era lo mejor que tenía. La señora Petrovich había accedido con entusiasmo a cuidar a Jack por la noche. Sus ojos brillaban con una curiosidad apenas contenida cuando mencioné que tenía una cita para cenar. Había sido deliberadamente vaga sobre con quién me iba a encontrar, pero la forma en que seguía mirando por su ventana, que tenía una vista clara de la calle, me dijo que esperaba otro vistazo del atractivo desconocido que me había acompañado a casa anoche. No te preocupes por la hora, había insistido. Jack puede dormir en mi apartamento si llegas muy tarde. El tono sugerente me hizo ruborizar, pero le agradecí y le prometí que no estaría fuera toda la noche. A las 6:45, me paré frente al espejo del baño, evaluando críticamente mi apariencia. Me había aplicado una ligera capa de maquillaje, rímel, rubor, un toque de sombra de ojos neutra y el único lápiz labial que poseía, un suave color rosa. Mi cabello caía en ondas sueltas alrededor de mis hombros, todavía húmedo de la ducha. El vestido negro abrazaba mi figura más de lo que recordaba, revelando curvas que mi uniforme habitual de jeans y camisetas ocultaba. «Mamá, te ves bonita», dijo Jack desde la puerta, con la cabeza ladeada. «¿Vas a una cita?» La pregunta inocente me hizo congelar. «No, cariño, solo a cenar con un amigo». «¿Es el hombre del pastel?», preguntó, con los ojos iluminados. «¿Dominic?». Me arrodillé a su altura, alisando su cabello rebelde. «Sí, de hecho. ¿Cómo lo adivinaste?». Jack se encogió de hombros con la lógica simple de un niño. «Estás usando lápiz labial, y sonríes diferente cuando hablas de él». Parpadeé, sorprendida por la percepción de mi hijo,
¿Había estado sonriendo cuando mencioné a Dominic? Es solo una cena de agradecimiento, expliqué con cuidado. Por el pastel y tu Spider-Man. ¿Puedo ir la próxima vez?, preguntó Jack, abrazando la figura de acción que apenas había soltado desde ayer. Ya veremos, dije sin comprometerme. Ahora, pórtate bien con la señora Petrovich. De acuerdo. Te he empacado el pijama y el cepillo de dientes por si te quedas dormido allí. Lo sé, mamá. Puso los ojos en blanco con la paciencia exagerada de un niño que cree que lo están tratando como a un bebé. Ya tengo 6 años. Soy grande. Me reí, dándole un fuerte abrazo. Sí, eres el más grande. Precisamente a las 7:30, mi teléfono vibró con un mensaje. El coche está abajo. Respiré hondo, agarré mi bolso y llevé a Jack a la puerta de al lado, al apartamento de la señora Petrovich. Después de un último beso en su frente y la promesa de que volvería antes de que se diera cuenta, bajé las escaleras con las piernas temblorosas. El coche que esperaba en la acera era el mismo elegante sedán negro que había visto antes. Al acercarme, el conductor, un hombre diferente al que había acompañado a Dominic a la panadería, salió y me abrió la puerta trasera. «Señorita Reeves», dijo con un respetuoso asentimiento, «el señor Castellano la está esperando». El interior del coche era lujoso, los asientos de cuero suaves e impecables. Mientras nos alejábamos de la acera, vislumbré las cortinas de la señora Petrovich moviéndose, su silueta visible detrás del cristal. Mañana, todo el edificio sabría que me había ido en un coche elegante, con un desconocido atractivo. Condujimos en silencio por la ciudad, pasando de mi barrio deteriorado a zonas cada vez más opulentas. Cuando finalmente nos detuvimos, fue frente a un restaurante del que solo había oído hablar. Bella Luna, uno de los establecimientos italianos más exclusivos de la ciudad, donde las reservas, según se decía, se agotaban con meses de antelación. «El señor Castellano me está esperando dentro», me informó el conductor al abrir mi puerta. «El maître se la llevará a su mesa». Salí del coche, de repente muy consciente de mis gastados tacones negros y mi sencillo vestido. La fachada del restaurante era elegante pero discreta. Una discreta placa de latón, la única indicación de la exclusividad del interior. Respirando hondo, abrí la pesada puerta y entré. El interior era un estudio de lujo refinado, caoba rica, iluminación tenue de candelabros de cristal, manteles blancos, vajilla fina y el suave murmullo de las conversaciones puntuado por el ocasional tintineo de copas. El maître, un hombre mayor con cabello sal y pimienta y un traje impecable, se acercó a mí de inmediato. «Señorita Reeves». Cuando asentí, me dedicó una cálida sonrisa. «El señor Castellano la espera. Por favor, sígame». Me condujo por el comedor principal, donde sentí las curiosas miradas de otros comensales siguiéndonos. Mantuve la barbilla en alto, luchando contra la inseguridad que amenazaba con abrumarme. Dominic estaba sentado en una mesa de la esquina, parcialmente aislada por una pantalla de madera ornamentada. Se levantó al acercarme y se me cortó la respiración. Llevaba un traje azul marino a medida que realzaba la amplitud de sus hombros, una camisa blanca impecable abierta en el cuello, sin corbata. El atuendo formal debería haber creado distancia, pero en cambio, solo enfatizaba su cruda fisicalidad. «Clip Tally», dijo, su voz como whisky cálido en la tenue luz. «Te ves hermosa». El cumplido, pronunciado con tanta sinceridad, me hizo ruborizar. «Gracias», logré decir mientras el maître me apartaba la silla. Dominic esperó a que me sentara antes de volver a tomar asiento. «Me tomé la libertad de pedir vino», dijo, señalando una botella abierta en una cubitera junto a la mesa.
Un Barolo de la región de mi familia en Italia. Pero si prefieres otra cosa, el vino está bien, dije. Aunque el alcohol era un lujo en el que rara vez me permitía, observé cómo vertía un líquido rojo intenso en mi copa. El movimiento de sus manos grácil y controlado. Por nuevos comienzos, dijo, levantando ligeramente su copa. Dudé antes de chocar mi copa con la suya. ¿Es eso lo que es? Sus ojos se encontraron con los míos por encima del borde de su copa. Eso depende de ti. El vino era rico y complejo, diferente a todo lo que había probado. Dejé mi copa con cuidado, decidida a mantener la cabeza fría. Mencionaste una oferta de trabajo. Una sonrisa tiró de la comisura de su boca. Directo al grano. Eso lo admiro. Se recostó ligeramente en su silla. Como mencioné, el puesto de anfitriona en castellano está disponible de 5 a 11, de martes a sábado. El salario base es significativamente más alto que lo que ganas en el restaurante. Además, recibirías una parte de las propinas. Nombró una cifra que casi me ahoga con el vino, casi el triple de lo que ganaba actualmente. Eso es muy generoso, dije con cautela. Demasiado generoso para un puesto de anfitriona. El restaurante funciona excepcionalmente bien, respondió con un encogimiento de hombros casual. Y valoro la lealtad y la discreción. Lo que me devuelve a mi pregunta de anoche, dije, mirándolo directamente a los ojos. ¿Por qué yo? ¿Por qué ofrecerle esto a alguien que apenas conoces? Dominic me estudió un momento, sus ojos ámbar y legibles en la tenue luz. Te dije que soy un buen juez de caracteres. Tiene que haber algo más que eso. Tomó otro sorbo de vino, sopesando sus palabras cuidadosamente. Cuando era niño, después de que mi madre nos dejó, una mujer llamada Sofía trabajaba como nuestra ama de llaves. También era madre soltera, luchando por criar a su hijo sola. Mi padre le pagaba bien, pero lo que es más importante, la respetaba. Le daba dignidad en su trabajo. Hizo una pausa. Trabajó para mi familia hasta que su hijo terminó la universidad. Luego mi padre los ayudó a iniciar un pequeño negocio propio. Una sonrisa genuina tocó sus labios. Todavía envían una tarjeta de Navidad cada año. Quería creer esta historia. Quería creer que había compasión bajo el intimidante exterior de Dominic. Pero años de duras lecciones me habían enseñado a desconfiar de los hombres que ofrecían la salvación. ¿Y eso es todo? Insistí. Tú me ofreces un trabajo mejor por la bondad de tu corazón, porque te recuerdo a tu ama de llaves. Algo brilló en sus ojos. Irritación quizás, o diversión por mi persistencia. No del todo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Me intrigas, Ellie. Tu fuerza, tu independencia, la forma en que me miras sin inmutarte, sin el miedo o la obsecuencia a los que me he acostumbrado. Su voz bajó. Y sí, me pareces atractiva. Muy atractiva. Pero la oferta de trabajo se mantiene independientemente de cómo respondas a esa atracción. La admisión franca me produjo un rubor que no tenía nada que ver con el vino. Ningún hombre me había mirado como Dominic en años, como si fuera deseable, fascinante, digna de ser cortejada. Tengo un hijo, dije, como si hubiera olvidado este detalle crucial. Él es mi prioridad siempre. Como debe ser, asintió Dominic. Respeto eso. Las horas en castellano te darían más tiempo con él que tu horario actual. Estarías en casa durante el día mientras él está en la escuela, y la señora Chen podría cuidarlo por las noches. Tendrías los domingos y lunes libres por completo. Había pensado en todo, considerado mi vida y sus complicaciones, encontrado soluciones que abordaban mis preocupaciones antes de que pudiera siquiera expresarlas.
Era a la vez considerado e inquietante. ¿Y el otro dueño del restaurante?, pregunté. ¿Su padre? Una sombra cruzó el rostro de Dominic. Mi padre falleció hace 2 años. Ahora soy el único propietario. Lamento su pérdida, dije automáticamente. Él reconoció el sentimiento con una ligera inclinación de cabeza. El restaurante es mío, al igual que varios otros negocios legítimos en la ciudad. Cualquier otra cosa que haya oído sobre mí o mi familia, mantengo esas empresas separadas y por encima de todo. La confirmación implícita de sus conexiones criminales debería haberme hecho salir corriendo por la puerta. En cambio, me encontré preguntando, ¿y cuáles serían exactamente mis responsabilidades, más allá de las tareas normales de anfitriona? Nada siniestro, si eso es lo que te preocupa. Sus labios se curvaron en una media sonrisa. Recibir a los invitados, gestionar las reservas, asegurar que la experiencia gastronómica transcurra sin problemas. El único requisito adicional es la discreción absoluta sobre los demás clientes. Muchos de nuestros habituales valoran su privacidad. En otras palabras, no cotillear sobre qué funcionarios de la ciudad o celebridades podrían estar cenando con qué acompañantes. Parecía lo suficientemente razonable. ¿Cuándo necesitaría una respuesta?, pregunté, ganando tiempo para pensar. Esta noche sería preferible, dijo. El puesto debe cubrirse rápidamente. El camarero apareció entonces con nuestro primer plato, una delicada composición de prosciutto, higos y queso añejo que me hizo la boca agua. Mientras comíamos, la conversación pasó a temas más ligeros. Dominic preguntó por Jack, escuchando con genuino interés, mientras yo compartía historias de las recientes aventuras de mi hijo en el jardín de infancia. Me encontré relajándome poco a poco, atraída por su atención y su inesperado humor. Para cuando llegaron nuestros platos principales, pasta casera con salsa de trufas para mí y oso buco para él, me sorprendió encontrarme disfrutando de su compañía. Dominic era inteligente, viajado y un buen oyente. En otra vida, en otras circunstancias, esto podría haber sido solo una agradable cena entre 2 personas atraídas el uno por el otro. Pero la realidad de quién era él flotaba entre nosotros como una tercera presencia tácita en la mesa. Ocasionalmente, vislumbraba algo. La forma en que el personal del restaurante lo trataba con una deferencia que rozaba el miedo, como sus ojos escaneaban constantemente la habitación, evaluando el sutil abultamiento de un arma debajo de la chaqueta del hombre sentado solo en la barra, claramente uno de los guardias de Dominic. «Estás pensando demasiado», observó Dominic mientras nos retiraban los platos. Puedo ver los engranajes girando. Le sostuve la mirada. Estoy tratando de conciliar al hombre frente a mí con la reputación que le precede. ¿Y qué reputación es esa exactamente?, preguntó, un tono peligroso bajo la voz casual. Elegí mis palabras con cuidado. Que eres poderoso, conectado, que cruzarte con él sería imprudente. No lo negó. En cambio, se estiró por la mesa. Sus dedos rozaron los míos en un toque que me envió electricidad por el brazo. Protejo lo que es mío, Ellie, ferozmente. Pero no soy el monstruo que algunos querrían pintarme. La corriente posesiva, en sus palabras, debería haberme alarmado. En cambio, me encontré preguntándome cómo sería ser contada entre las cosas que Dominic Castellano consideraba suyas. Ser protegida en lugar de ser siempre la protectora. ¿Y la oferta de trabajo?, pregunté, retirando mi mano a regañadientes. ¿Es esa tu forma de hacerme tuya para proteger? Sus ojos se oscurecieron ante el desafío.
El trabajo es exactamente lo que dije que era, una oportunidad. Lo que se desarrolle entre nosotros más allá de eso es completamente aparte. Hizo una pausa. Luego añadió con tranquila intensidad, aunque no pretenderé que no espero más. La admisión quedó suspendida entre nosotros, cargada de posibilidades. Tomé un largo sorbo de vino, tratando de calmar mi corazón acelerado. Debo irme a casa, dije finalmente. Jack me estará esperando despierto. Dominic asintió, pidiendo la cuenta. ¿Ha tomado una decisión sobre el puesto? Lo había hecho, aunque no estaba del todo segura de que fuera la correcta. Sí, dije. Lo tomaré. ¿Cuándo empiezo? Alivio y satisfacción se mezclaron en su expresión. Lunes. Ven al restaurante a las 4, y mi gerente te mostrará los sistemas, te presentará al personal y mi aviso en el restaurante. Yo me encargaré, dijo suavemente. Rosie entenderá que encontraste una mejor oportunidad. La implicación de que tenía influencia incluso sobre mi lugar de trabajo actual era inquietante, pero no del todo sorprendente. El alcance de Dominic Castellano se extendía claramente por toda la ciudad. Insistió en llevarme a casa él mismo, despidiendo el coche y el conductor que me habían llevado al restaurante. Su propio vehículo era un elegante Aston Martin negro que cobró vida bajo su toque. Mientras conducíamos por las calles nocturnas, las luces de la ciudad pintaban rayas de color en el parabrisas. Sentí como si me estuvieran llevando cada vez más lejos de la vida que había conocido hacia algo a la vez seductor y peligroso. Cuando nos detuvimos frente a mi edificio, Dominic apagó el motor, pero no hizo ningún movimiento para salir. En el ambiente íntimo del coche, su presencia pareció llenar todo el espacio disponible, dificultando la respiración. Gracias por la cena, dije. Mi voz sonó extrañamente distante a mis propios oídos. Y por la oportunidad. Gracias por aceptar ambas, respondió, su voz baja. Se volvió ligeramente hacia mí. Una mano se levantó para apartarme un mechón de pelo de la cara. Sus dedos se demoraron en mi mejilla. El tacto fue suave, pero envió chispas por mi piel. Sabía que debía apartarme, que debía agradecerle de nuevo y salir del coche, mantener algún límite profesional entre nosotros si iba a trabajar para él. En cambio, me encontré apoyándome en su toque, mis ojos cerrándose brevemente mientras su palma me ahuecaba la mejilla. Cuando los abrí de nuevo, su rostro estaba más cerca, sus ojos haciendo una pregunta silenciosa. Hice un asentimiento casi imperceptible, y luego sus labios estaban sobre los míos, suaves al principio, luego más insistentes mientras respondía. El beso se hizo más profundo. Su mano se deslizó hasta la nuca, atrayéndome más. Me apoyé en él. Mis propias manos se levantaron para apoyarse en su pecho, sintiendo la cálida solidez de él bajo la costosa tela de su traje. Hacía tanto tiempo que no me tocaban así, me deseaban así, y mi cuerpo respondió con un hambre que me sorprendió. Cuando finalmente nos separamos, ambos un poco sin aliento, vi un destello de algo posesivo y triunfante en sus ojos. Me hizo volver bruscamente a la realidad. ¿Quién era él? ¿Quién era yo? El desequilibrio de poder entre nosotros. Debo irme, susurré, mi voz temblorosa. Jack me está esperando. Dominic asintió, aunque su mano permaneció en mi nuca un momento más antes de caer. Te veré el lunes, Ellie. Recuperé la compostura lo mejor que pude, alisándome el vestido y cogiendo el pomo de la puerta. Lunes, confirmé.
Luego añadí impulsivamente: «Gracias, Dominic, por todo». Su sonrisa y respuesta fueron genuinas, suavizando los bordes duros de su rostro. «Es solo el principio, Ellie. Te lo prometo». Mientras subía a mi apartamento, podía sentir sus ojos siguiéndome, observando hasta que estuve a salvo dentro. El peso de esa mirada se sentía simultáneamente como protección y posesión, una distinción que ya no estaba segura de poder definir claramente. La señora Petrovich estaba dormitando en mi sillón, una novela de misterio abierta en su regazo. Se despertó cuando entré. Sus ojos escanearon inmediatamente mi apariencia ligeramente despeinada y mis mejillas sonrojadas. «Buenas noches», preguntó con curiosidad, apenas disimulada. «Muy bien, gracias», respondí, deliberadamente vaga. «¿Cómo estaba Jack?» «Ángel como siempre, durmiendo ahora». Ella recogió sus cosas, sus ojos aún evaluándome. «¿Su amigo? Es un hombre muy guapo, un hombre importante». Sí, admití, sin ver sentido en negar lo que ella claramente ya había determinado. «Me ha ofrecido un trabajo en su restaurante». Sus ojos se abrieron con interés. «Mejor que el restaurante, mucho mejor». Ella me dio una palmadita en el brazo con aprobación. «Bien, trabajas demasiado duro por muy poco». En la puerta se detuvo. «Ten cuidado, Ellie. Hombres así, hombres poderosos, toman lo que quieren». Forcé una sonrisa. «Estaré bien, señora Petrovich, pero gracias por su preocupación». Después de que se fue, revisé a Jack, encontrándolo dormido plácidamente, aferrado a su figura de Spider-Man. Le di un beso en la frente, inhalando el dulce aroma de su champú, anclándome en el recordatorio de lo que más importaba. En mi dormitorio, me cambié el vestido y lo colgué cuidadosamente en el armario. Mientras me lavaba la cara, quitando los últimos restos de maquillaje, me miré al espejo. Parecía diferente de alguna manera, mis ojos más brillantes, las mejillas aún sonrojadas por el beso de Dominic, una nueva conciencia en mi expresión. Mi teléfono vibró en la mesita de noche con un mensaje de texto. «Duerme bien, Ellie. Estoy deseando tenerte en castellano». Miré el mensaje, entendiendo el doble significado. Estaba deseando que trabajara en su restaurante. Sí, pero también que estuviera en su mundo, en su órbita. El pensamiento debería haberme aterrorizado. En cambio, mientras me metía en la cama, me encontré anticipando el lunes con una mezcla de ansiedad y emoción. Dominic Castellano me había ofrecido más que un simple trabajo. Me había ofrecido un vistazo a una vida diferente. Una en la que Jack y yo no siempre estaríamos luchando, siempre a un percance de la catástrofe. Una vida en la que podría encontrar no solo seguridad, sino también pasión, deseo, conexión. El precio de esa vida aún estaba por verse. Mientras me adormecía, me pregunté si era uno que podía permitirme pagar, o, lo que es más inquietante, si era uno que ya estaba dispuesta a pagar. El lunes llegó con una velocidad alarmante. El fin de semana pasó en un torbellino de actividades rutinarias con Jack. Cada momento teñido con el conocimiento de que todo estaba a punto de cambiar. No había tenido noticias de Dominic desde su mensaje de buenas noches del viernes, y vacilé entre el alivio y una inquietante sensación de decepción cada vez que revisaba mi teléfono en silencio. Para las 4:00 de la tarde del lunes, estaba parada afuera de Castellano, reuniendo mi valor antes de entrar. El restaurante estaba ubicado en una hermosa casa de piedra restaurada. Su exterior elegante pero discreto. Una pequeña placa de bronce.
la única indicación de lo que había dentro. Respirando hondo, abrí la pesada puerta de madera. El interior era un estudio de lujo del viejo mundo. Caoba rica, iluminación suave de apliques de cristal, manteles blancos sobre mesas lo suficientemente espaciadas para asegurar la privacidad. Una joven se acercó a mí de inmediato, su sonrisa profesional. ¿Puedo ayudarla? Soy Ellie Reeves. Empiezo como la nueva anfitriona hoy. El reconocimiento brilló en sus ojos. Por supuesto, señorita Reeves. El señor Castellano mencionó que se uniría a nosotros. Soy Sofía, una de las camareras. Marco la espera. Él es nuestro gerente. Me condujo por el comedor vacío a una pequeña oficina en la parte trasera. Marco, un hombre distinguido de unos 50 años con sienes plateadas y un traje impecable, se levantó de su escritorio al entrar. Señorita Reeves, bienvenida. Su apretón de manos fue firme. Su evaluación de mí rápida y exhaustiva. El señor Castellano habla muy bien de usted. El saber que Dominic me había discutido con su personal me hizo ruborizar. Gracias. Estoy deseando aprender los entresijos. Sofía le mostrará el sistema de reservas y le explicará sus deberes, dijo Marco. El uniforme es sencillo. Un vestido negro similar al que lleva ahora es perfecto. Proporcionamos una tableta para gestionar el comedor y un dispositivo de comunicación para mantenerse en contacto con la cocina y el personal. Durante la siguiente hora, Sofía me guió a través del sofisticado sistema de reservas, explicándome la intrincada jerarquía de asignación de mesas. ¿Qué clientes habituales preferían? ¿Qué mesas? ¿Qué áreas estaban reservadas para invitados especiales? ¿Qué camareros estaban asignados a qué secciones? Era mucho más complejo que el enfoque de primero en llegar, primero en ser atendido del restaurante. Lo más importante que hay que recordar, dijo Sofía en voz baja mientras estábamos junto al puesto de anfitriona, es que algunos de los invitados personales del señor Castellano requieren atención y privacidad adicionales. Marco les hará saber quiénes son. No necesitan reservas y siempre tienen prioridad para sentarse. Asentí, entendiendo el subtexto. Castellano servía un doble propósito. Un restaurante legítimo de alta cocina para el público y ocasionalmente un lugar de reunión para los otros socios de Dominic. Para las 5 SOAS, el resto del personal había llegado, y Sofía me presentó a todos. Los camareros eran profesionales y acogedores, aunque un poco reservados. Tuve la impresión de que estaban esperando a ver cuánto tiempo duraría antes de aceptarme por completo en sus filas. El señor Castellano suele llegar alrededor de las 7, me informó Sofía, mientras los primeros clientes comenzaban a llegar poco a poco. Tiene una mesa privada en la parte de atrás cuando cena aquí. Asentí, anticipando y temiendo a la vez volver a ver a Dominic. El recuerdo de nuestro beso en su coche se había repetido en mi mente innumerables veces durante el fin de semana. Cada recuerdo me producía un rubor. La tarde transcurrió sin problemas. Seguí a Sofía durante las primeras 2 horas, aprendiendo cómo recibía a los invitados, gestionaba el flujo del comedor y se coordinaba con la cocina. Para las 7 ya estaba realizando algunas de las tareas yo misma, dando la bienvenida a los comensales y acompañándolos a sus mesas. El trabajo era bastante sencillo, aunque era muy consciente del calibre de la clientela. Funcionarios de la ciudad, celebridades locales, empresarios adinerados. Un marcado contraste con los clientes de clase trabajadora del Rosie's Diner. Exactamente a las 7:15, la atmósfera en el restaurante cambió sutilmente. Los miembros del personal se enderezaron. Las conversaciones se silenciaron y todas las miradas
se dirigieron a la entrada. Me giré para ver a Dominic de pie en el umbral, su presencia atrayendo la atención sin esfuerzo. Llevaba otro impecable traje, este gris carbón. Su cabello perfectamente peinado, su expresión inescrutable, mientras sus ojos escaneaban la habitación, finalmente posándose en mí. Forcé mi sonrisa profesional a permanecer en su lugar mientras se acercaba al puesto de la anfitriona, aunque mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Señor Castellano», lo saludé, orgullosa de lo firme que sonaba mi voz. «Buenas noches». Sus labios se curvaron en una ligera sonrisa. Sus ojos se calentaron mientras sostenían los míos. «Señorita Reeves, ¿cómo va su primera noche?» «Muy bien, gracias. Sofía ha sido una excelente guía», asintió con aprobación. «Estaré en mi mesa habitual esta noche. Tengo invitados que llegan a las 8. Me aseguraré de que todo esté preparado», prometí. Se demoró un momento más de lo necesario, sus ojos transmitiendo mensajes que su actitud profesional no podía. Luego, con un leve asentimiento, se dirigió a la parte trasera del restaurante, varios miembros del personal asintiendo deferentemente a su paso. Sofía apareció a mi lado. «¿Le gustas?», susurró. Mantuve mi expresión neutral. Solo está revisando a la nueva empleada. Me miró con complicidad, pero no dijo nada más. La tarde avanzó a un ritmo constante. A las 8 llegaron los invitados de Dominic. 3 hombres de aspecto serio, con trajes caros, que fueron inmediatamente acompañados a su mesa privada. Noté que los camareros se acercaban a la mesa con menos frecuencia que a otras, dándoles espacio para lo que parecía ser una conversación intensa. A las 10:30, mientras el servicio de cena comenzaba a terminar, Marco se acercó a mí. El señor Castellano querría verla en su oficina antes de que se vaya esta noche. Mi estómago se apretó con una mezcla de anticipación y ansiedad. Por supuesto, la última hora de mi turno pasó en un torbellino de reservas finales y clientes que se iban. A las 11:15 el comedor estaba vacío, excepto por unas pocas parejas rezagadas. Sofía me apretó el brazo mientras se preparaba para irse. «Lo hiciste genial esta noche», dijo con genuina calidez. «Te veo mañana», asentí, devolviéndole la sonrisa. «Definitivamente». Marco hizo un gesto hacia un pasillo más allá del comedor privado. «La oficina del señor Castellano está al final. La espera». El pasillo estaba tenuemente iluminado. La alfombra gruesa amortiguaba mis pasos mientras me acercaba a la puerta al final. Respiré hondo antes de llamar suavemente. «Adelante». La voz de Dominic me llamó desde el interior. Su oficina era sorprendentemente sobria. Un gran escritorio de madera oscura, cómodas sillas de cuero, paredes forradas con estanterías. Un pequeño bar ocupaba una esquina. Decantadores de cristal atrapando la luz de la lámpara del escritorio. Dominic se puso de pie al entrar, rodeando el escritorio para saludarme. «Ellie», dijo, su voz más cálida ahora que estábamos solos. «¿Cómo fue tu primera noche?» «Bien», respondí con sinceridad. «Su personal es muy profesional y los sistemas son bastante sencillos de aprender». «¿Y te sentiste cómoda?» «Sin problemas», negué con la cabeza. «Ninguno. Todos fueron serviciales». Me hizo un gesto hacia una silla. «Por favor, siéntate. ¿Te gustaría algo de beber? Debes estar cansada». «Solo agua. Gracias», dije, sentándome en la silla. Me dolían los pies después de horas con tacones. Un recordatorio de lo diferente que era este trabajo de ser camarera. Dominic me sirvió agua y un líquido ámbar que supuse
era whisky para él. Al entregarme el vaso, sus dedos rozaron los míos deliberadamente, enviando esa corriente eléctrica ahora familiar por mi brazo. «Te adaptas bien aquí», dijo, apoyándose en su escritorio en lugar de volver a su silla. Su posición lo colocaba lo suficientemente cerca como para que pudiera detectar el sutil aroma de su colonia. Marco quedó impresionado con la rapidez con la que te adaptaste. «Gracias». Tomé un sorbo de agua, aprovechando el momento para recomponerme. Agradezco la oportunidad. Sus ojos me estudiaron con una intensidad que me hizo sentir calor en la piel. «¿Cómo se está adaptando Jack a tu nuevo horario?» La pregunta me sorprendió. No esperaba que mencionara a mi hijo tan de inmediato. «Está bien, la señora Chen lo recogió de la escuela y lo cuidará hasta que llegue a casa». Estaba emocionado con mi nuevo trabajo de lujo, como él lo llamaba. Una sonrisa se dibujó en los labios de Dominic. «Chico listo. Se parece a su madre». El cumplido quedó suspendido en el aire entre nosotros, cargado de un significado que no estaba segura de estar lista para reconocer. «Dominic», comencé con vacilación. «Necesito ser clara en algo». Levantó una ceja, esperando. Respiré hondo. Aprecio este trabajo más de lo que puedo expresar, pero necesito establecer algunos límites si esto va a funcionar. Lo que se esté desarrollando entre nosotros personalmente no puede interferir con mi posición profesional aquí. Su expresión no reveló nada. ¿Qué te preocupa exactamente, Ellie? Que el resto del personal piense que recibí un trato especial, dije con cautela, o que mi continuidad en el empleo depende de factores personales. La comprensión apareció en sus ojos. ¿Crees que te despediría si rechazaras mis avances? Dicho así, sonaba a la vez calculador e insultante. No quise decir, «Sí, lo hiciste». Me interrumpió, pero su tono seguía siendo suave. Y es una preocupación razonable, dado el desequilibrio de poder entre nosotros. Dejó su vaso y se sentó en la silla junto a mí, poniéndonos a la altura de los ojos. Así que, déjame ser perfectamente claro. Tu posición aquí está asegurada basándose únicamente en tu rendimiento. Si decides que no quieres más que una relación profesional entre nosotros, respetaré esa elección por completo. Un alivio me invadió, seguido rápidamente por la confusión ante mis propios sentimientos encontrados. ¿Quería que se echara atrás? El recuerdo de su beso sugería lo contrario. «Gracias», dije en voz baja. «Yo solo tengo a Jack en consideración, y este trabajo significa una seguridad financiera que no hemos tenido en años». Dominic asintió. «Entiendo». Hizo una pausa. Luego añadió en un tono más bajo. «Pero no pretenderé que no me atraes, Ellie, o que no quiero perseguir lo que sea que esto sea entre nosotros. Simplemente no lo convertiré en una condición para tu empleo». La honestidad fue desarmante. La mayoría de los hombres se habrían puesto a la defensiva o se habrían echado atrás de inmediato. Dominic no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, reconoció tanto la realidad de nuestra situación como sus propios deseos. «No sé lo que quiero», admití, sorprendiéndome con la confesión. «Todo esto está pasando muy rápido». Sonrió ligeramente. «Entonces, nos lo tomamos con calma. Nos conocemos. Vemos a dónde nos lleva». Asentí, el alivio mezclado con una extraña decepción. «Debo irme a casa con Jack». Por supuesto, se puso de pie, extendiéndome una mano para ayudarme a levantarme. «He organizado un servicio de coche para llevarte a casa cada noche después de tu turno. No es seguro que uses el transporte público tan tarde». Abrí la boca para protestar. Luego la cerré de nuevo. El metro a esa hora era realmente arriesgado,
y no podía permitirme taxis regulares. «Gracias», dije en su lugar. Mientras recogía mi bolso, Dominic se acercó un poco más, su presencia abrumadora en el espacio confinado de la oficina. «¿Puedo?», preguntó en voz baja, su intención clara en sus ojos. Dudé solo brevemente antes de asentir. Se inclinó. Sus labios se encontraron con los míos en un beso suave, pero profundo. Su mano subió para ahuecar mi mejilla. A diferencia de nuestro primer beso en el coche, este se sintió menos urgente, más como una promesa de lo que estaba por venir. Cuando se apartó, sus ojos estaban más oscuros, más intensos. «Buenas noches, Ellie», murmuró. «Buenas noches», susurré, mi voz no del todo firme. El coche que había organizado esperaba afuera, un discreto sedán negro con un conductor profesional que me abrió la puerta sin comentarios. Mientras conducíamos por las calles nocturnas, apoyé la cabeza en el asiento, tratando de procesar todo lo que había sucedido. En menos de una semana, toda mi vida se había transformado de camarera luchadora a anfitriona en un exclusivo restaurante. De sola a lo que fuera con Dominic. Las siguientes semanas entraron en una nueva rutina. Trabajaba de martes a sábado por la noche en castellano, aprendiendo rápidamente las complejidades del puesto. Durante el día, pasaba un tiempo precioso con Jack, quien prosperaba con nuestro nuevo horario que me permitía recogerlo de la escuela yo misma y ayudarlo con la tarea antes de que la señora Chen tomara el relevo por las tardes. Mi relación con Dominic evolucionó con cautela. Él estaba en el restaurante la mayoría de las noches, pero mantenía nuestras interacciones profesionales frente al personal. Ocasionalmente me pedía que me quedara después del cierre para tomar una copa en su oficina, donde la conversación fluía con más facilidad entre nosotros. Aprendí sobre su infancia en una familia donde la lealtad era primordial y la vulnerabilidad era una debilidad. Sobre sus ambiciones de expandir el lado legítimo de sus negocios, sobre su complicada relación con su difunto padre. A su vez, compartí historias de mi vida con Jack, mis sueños para su futuro, incluso dolorosos recuerdos de la traición de su padre. Cada noche terminaba con besos cada vez más apasionados que nos dejaban a ambos queriendo más. Pero Dominic nunca fue más allá de ese límite, respetando el ritmo que yo había establecido. La moderación que mostraba solo intensificaba la atracción que se estaba creando entre nosotros. Un mes después de mi nuevo trabajo, Dominic me invitó a cenar a su casa en mi día libre. «Trae a Jack», sugirió, sorprendiéndome. «Mi chef hace una pizza excelente y tengo una sala de cine con todas las películas de superhéroes que se han hecho». La invitación marcó un cambio significativo en nuestra relación. Conocer a mi hijo en un contexto personal, abriendo su casa a nosotros. Después de una cuidadosa consideración, acepté. La casa de Dominic era exactamente lo que esperaba, y nada como lo había imaginado. La seguridad era extensa. Una entrada cerrada con guardias armados, cámaras de vigilancia, un largo camino de entrada que conducía a una mansión en expansión, en terrenos cuidados. Pero dentro, en lugar de la fría opulencia que había anticipado, encontré calidez. Muebles cómodos diseñados para vivir, no solo para exhibir. Obras de arte que hablaban de gusto personal en lugar de valor de inversión. Y una cocina que era claramente el corazón del hogar. Jack al principio era tímido, aferrándose a mi mano al entrar, pero Dominic se acercó a él con una naturalidad que me sorprendió. «Oigo que sigues siendo fan de Spider-Man», dijo,
agachándose a la altura de Jack. «Tengo algo que mostrarte». Nos llevó a lo que llamó la sala de cine, una sala de cine en casa con asientos de felpa y una pantalla que cubría toda una pared. Una esquina de la habitación albergaba una vitrina de cristal que contenía cómics y figuras de acción antiguos. Los ojos de Jack se abrieron de par en par. «Vaya, ¿es un cómic real de Spider-Man?» «Número 1», confirmó Dominic, abriendo la vitrina y retirando cuidadosamente el cómic protegido con plástico. De 1960, mientras Jack examinaba el cómic con manos reverentes bajo la guía de Dominic, observé la interacción con una extraña opresión en el pecho. Mi hijo miraba a Dominic con admiración sin disimulo, y Dominic lo trataba con una paciencia suave que yo no esperaba. La tarde transcurrió con pizza casera en la sala de cine mientras veíamos la primera película de Spider-Man. Jack, inicialmente reservado, se fue encariñando gradualmente con Dominic, bombardeándolo con preguntas sobre los cómics y las películas. Para cuando terminaron los créditos, Jack se había movido de mi lado para sentarse junto a Dominic, señalando con entusiasmo sus escenas favoritas. «Ya es hora de acostarse, amigo», dije cuando noté que Jack luchaba por mantener los ojos abiertos alrededor de las 10. «Pero, mamá», protestó somnoliento, «aún no hemos visto la segunda». «Otra vez», prometió Dominic, revolviéndole el pelo a Jack, con un gesto que parecía sorprendentemente natural. «Las películas no se van a ninguna parte». Para mi asombro, Jack permitió que Dominic lo llevara al coche cuando se cansó demasiado para caminar. Mientras Dominic acomodaba suavemente a mi hijo medio dormido en el asiento trasero, se encontró con mis ojos por encima de la cabeza de Jack, algo vulnerable y cuestionador en su mirada. «Gracias por esta noche», dije en voz baja. Se lo pasó de maravilla. «Yo también», respondió Dominic, su voz igualmente tranquila. «Has criado a un niño increíble, Ellie». El viaje a casa fue silencioso, Jack durmiendo apoyado en mi hombro, y el conductor de Dominic navegando por las calles nocturnas con una facilidad practicada. Cuando llegamos a mi edificio de apartamentos, Dominic insistió en llevar a Jack arriba, acostándolo suavemente en su cama mientras yo le quitaba los zapatos y lo cubría con una manta. En la tenue luz de mi sala de estar, Dominic parecía fuera de lugar, pero extrañamente correcto. Su traje caro contrastaba con mis muebles viejos, pero su presencia llenaba el espacio con una calidez que le había faltado durante demasiado tiempo. «¿Quieres un poco de té?», ofrecí, de repente reacia a que la noche terminara. «Me gustaría», dijo, aflojándose la corbata y sentándose en mi gastado sofá. Mientras me movía por la pequeña cocina preparando 2 tazas de té, sentí sus ojos siguiéndome. Cuando regresé a la sala de estar, aceptó la taza con una sonrisa que transformó su rostro, generalmente serio. «No eres lo que esperaba, Dominic Castellano», dije, sentándome a su lado en el sofá. «¿Qué esperabas?», preguntó, curiosidad genuina en su tono. Consideré mi respuesta cuidadosamente. Alguien más frío, más calculador, menos humano. Se rió, el sonido rico y raro. «¿Y qué soy en cambio?». «Complicado», dije con honestidad. «Eres alguien que paga el pastel de cumpleaños de un niño 1 minuto y que intimida a hombres poderosos al siguiente. Diriges negocios de los que probablemente no quiero saber los detalles, pero también recuerdas qué tipo de superhéroe le gusta a mi hijo y lo tratas con verdadera amabilidad». Dominic dejó su taza sobre la mesa de café, girándose completamente hacia mí. «El mundo no es blanco y negro, Ellie. Aprendí esa lección temprano. Mi padre construyó su imperio a través del miedo y la violencia.
He intentado ser más selectivo en cómo uso el poder, pero aún lo usas, señalé en voz baja. Sí. No lo negó ni puso excusas. Protejo lo que es mío. Cumplo mis obligaciones. No lastimo a los inocentes. Hizo una pausa. Pero no soy un buen hombre. No según los estándares convencionales. No pretenderé lo contrario. La honestidad era cruda, casi brutal, pero la apreciaba más de lo que lo habrían sido las falsas seguridades. ¿Y qué soy yo para ti?, pregunté. La pregunta que me había estado persiguiendo durante semanas, finalmente encontró voz. ¿Qué es esto entre nosotros? Dominic extendió la mano, tomando la mía, su pulgar trazando círculos suaves en mi palma. Algo que no esperaba, admitió. Me intrigaste desde el momento en que te vi en esa panadería. Tu orgullo, tu amor por tu hijo, tu negativa a aceptar la caridad, incluso cuando habría sido más fácil. Sus ojos me sostuvieron, intensos e inquebrantables. Pero ahora es más que intriga, Ellie. Me preocupas tú y Jack. Los quiero a ambos en mi vida. La admisión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos había explorado completamente. Estar en la vida de Dominic Castellano significaba más que una simple relación. Significaba entrar en su mundo por completo, con toda su complejidad y peligro. Tengo miedo, confesé, mi voz apenas un susurro. No de ti, sino de lo que esto podría significar para Jack. ¿Para mí? Deberías tenerlo, dijo, sorprendiéndome con su franqueza. Mi mundo no es seguro, Ellie, pero te juro que haría todo lo que estuviera en mi poder para mantenerlos a ti y a Jack protegidos. Le creí. Esa fue la parte más aterradora. Realmente creía que este hombre, con sus peligrosas conexiones y su complicada moralidad, movería cielo y tierra para protegernos si nos convertíamos en suyos. Necesito tiempo, dije finalmente, para asegurarme de que esto es lo correcto para Jack. ¿Para mí? Dominic asintió, levantando mi mano para besar mi palma, el gesto sorprendentemente tierno. Tómate todo el tiempo que necesites. No voy a ir a ninguna parte. Pero el tiempo, resultó, no estaba de nuestro lado. 3 días después, mientras me preparaba para irme a trabajar, hubo un golpe seco en la puerta de mi apartamento. Cuando abrí, encontré a 2 policías uniformados en el pasillo. ¿Ellie Reeves?, preguntó el oficial mayor, con expresión grave. Sí, respondí, un escalofrío.